Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. Despegamos con Lorenzo Ramírez. Corremos raudos y veloces hacia nuestro avión, atravesamos el umbral, nos tiramos en plancha sobre los asientos, nos abrochamos los cinturones, despegamos y nos vamos elevando por los aires hasta alcanzar nuestra altura y nuestra velocidad de crucero. A mi lado, Don Lorenzo, ¿qué hace usted con ese casco de acero que, vamos, parece una película de la guerra de Corea, de verdad? O sea, ¿pero qué pasa? ¿Que nos vamos a estrellar hoy? Dígamelo, por favor, no me guarde esos secretos. Muy buenas noches. Buenas noches, don César. Abróchese el cinturón de verdad porque íbamos en caza. Hoy no vamos en un vuelo comercial, vamos a ir en un caza como el protagonista de Águila de Acero. Película mítica, ¿no? Esos años 80. Estas de las que alquilamos en el videoclub. Con el VHS. Algunos son de beta. Yo soy justo de la generación en la que el beta era muy caro y todavía no estaba disponible para todos. Decían que era mejor y luego ya llegó el VHS y ya me subí yo al VHS. Era mejor el beta, lo podemos confirmar en el año 2025. Era mejor el beta. En casa compraron primero un beta. Sí. Estábamos contentísimos porque se veía mucho mejor, grababa mucho mejor y de pronto desapareció el beta cuando teníamos una cantidad de películas grabadas tremenda y entonces nos pasamos al VHS, que era peor, pero que era el único y entonces no nos quedó más remedio. Y a mí me dio una pena porque yo tenía una cantidad de películas grabadas en beta que me dio muchísima pena el que desapareciera. Luego me quedé con un montón de películas grabadas en VHS también, pero bueno. Una pasa también mucha gente, ¿no? Que poco a poco se ha ido digitalizando y tiene ingentes cantidades de películas tanto en VHS como incluso en CD. En casa mi padre las fue tirando porque tenía la fea costumbre de tirar las cosas. O sea, mi padre de pronto se levantaba un domingo y decía que había que tirar y, vamos, hacía una purga que no tenía ningún sentido, ¿no? Y entonces a mí me da mucha pena, porque yo tenía muchas películas y quedaban muy bien grabadas en beta. O sea, yo estoy convencido de que era superior al VHS. Yo en la época me he acordado mucho con esa Guerra del Acero esta mañana. Además estábamos analizando, cuando estaba preparando esta mañana el programa, bueno, yo hablo en plural majestático, pero mi equipo soy yo. Hay gente que me pregunta, oye, ¿puedo entrar en tu equipo a trabajar? ¿Cuántos sois? Bueno, pues mi equipo soy yo, el equipo de don César Vidal es él y el equipo de don Isaac es él también. Es decir, aquí, hombre, si nos juntamos los tres somos... L'équipe c'est moi, que hubiera dicho Luis XIV. Exactamente, ¿no? Bueno, Luis XIV sí que tenía un amplio equipo. Muy buenas noches, hay muchos temas hoy, todos los lunes, aquí estamos otra semana más. ¿Por qué hablo de Águilas de Acero? Porque vamos a hablar de esa Guerra de Acero y me acordaba mucho de aquella película con aquel personaje, ¿no? Que iba con su Wallman en el muslo y se ponía aquella canción de Queen, One Vision. La estábamos recordando de Isaac y yo justo antes de empezar. Y la verdad es que estamos otra semana encarando pues ya casi la mitad de febrero, en un lunes en el que una vez más el juego de humo y espejo de Donald Trump vuelve a ser protagonista. Lo hacen muy bien. El sábado y el domingo calientan al personal para el lunes ya ir abriendo con todo. Ya se garantiza que se va a hablar de los temas que él considera que se tienen que hablar, que es el objetivo de todo esto. Con un Elon Musk, además, que está como un elefante en una cacharrería, está en el centro de todas las actividades de fiscalización. Y que también está ayudando en buena medida. Está disfrutando como un enano. Se lo están pasando todos ahí. Se lo están pasando, hombre. Yo a Elon Musk no sé si de vez en cuando se toma alguna copilla, pero yo le recomendaría que levante un poco el pie en X, ¿no? Porque, a ver, yo entiendo que tú como ciudadano, pues hay libertad de expresión y puedes decir lo que consideres oportuno, pero es que se pasa a 3 pueblos, ¿no? Donald Trump es verdad que estamos acostumbrados a ello, Elon Musk también de alguna forma, pero es que ahora mismo Elon está, bueno, pues justo en las entrañas de la bestia, al menos en lo que la contabilidad se refiere. Y bueno, pues sus comentarios ayudan en buena medida un poco a una ceremonia de la confusión,
Yo creo que está provocado esto, ¿no? En la que nada es lo que parece, como vamos a ir desgranando hoy en el programa, bueno, hoy en los sucesivos, con la mirada puesta también en unos países bálticos que hacen como en los conciertos de la MTV, que se pusieron famosos, que se desenchufan, unplugged. Dicen, no, es que me he enchufado de Europa, ya, pero te estás desenchufando de Rusia. ¿Por qué? Bueno, pues deriva suicida de la mano de una Comisión Europea, de nuestra bruja favorita, de Ursula von der Bruggen, que, por favor, que lleve ya la escoba, la tiene que llevar al taller, porque es que esta mujer no para. Otra cosa no, pero no para de hacer el mal, sí, pero es que no para de trabajar esta señora y ha conseguido pues hacer una presentación oficial, vamos a hablar luego también de ello, de esa desconexión de las redes eléctricas del Báltico. Se están suicidando los países del Báltico. ¿Los ciudadanos respaldan a su gobierno? Bueno, pues siempre nos quedará esa duda hasta que haya unas elecciones, don César, pero Los como las elecciones se van a ciudadanos manipular, ¿no? no pintan nada en el Báltico y además cuidado con lo que votan porque como no les gusten, les anulan las elecciones como en Rumanía. Esa es la triste realidad. Vamos a ver, Lituania es en términos reales una dictadura familiar que ha convertido ese paisillo, porque no llega ni a país, en un inmenso lavadero de dinero negro. Ujú. Y Estonia no le anda muy lejos. La Estonia de Kallas no le anda nada lejos, aunque no la intenten presentar como la gran defensora de la democracia, ¿no? Se está cumpliendo un guión que además ni siquiera lo está marcando la Unión Europea, lo está marcando la OTAN. Todo ello mientras que en España, pues gobierno y oposición se pliegan a una política exterior norteamericana que favorece aún más a los intereses marroquíes, con un Israel que arma al régimen de Mohamed y le ayuda a mantenerse pues, como el sátrapa preferido por la Alianza Atlántica en el norte de África. Y en esto no hay ningún tipo de diferencia entre rojos, verdes, azules, naranjas. Bueno, naranjas no hay, pero a lo mejor salen otros naranjas. Van a salir nuevos partidos en España, don César. Van a salir, están preparándose para salir cuando sea conveniente. Claro, para eso tiene que haber elecciones, ¿no? Para que salgan nuevos partidos. Para terminar de hacer la Pascua a Vox, me imagino. Para terminar de hacer la Pascua a todos y defender el sistema bipartidista. Que, a ver, a mí me consta, hay algunas iniciativas, hay varias sobre la mesa, ¿de acuerdo? No quiero destripar nada porque, evidentemente, pues cuando se realiza algún tipo de contacto profesional, no como periodista, sino incluso para ir en alguna de estas formaciones, tengo que decir que en algún caso pues se me ha planteado, pues considero que aquí sí que pues hay que guardar ciertas formas y hay que guardar cierta confidencialidad, ¿no? Pero hay algunas formaciones que se van a presentar y que lo van a hacer, pues yo creo que con unos mensajes bastante adecuados. Ya avanzo aquí, que yo no voy a estar nunca en ninguna lista, en ningún partido político. Cuando digo nunca, ¿no? Pero hay formaciones que van a tener programas interesantes. El problema es que esas formaciones serán utilizadas por el propio sistema para defender el bipartidismo. Por eso yo soy tan poco optimista respecto a la regeneración democrática española, ¿no? En otros países no me meto, pero desde luego que en la española soy bastante pesimista, ¿no? Hoy nos levantamos precisamente en España con un nuevo episodio de guerra arancelaria, después de que el domingo Trump anunciara que introducirán nuevos aranceles. Ahora toca el acero y el aluminio, aranceles del 25%, unas medidas más destinadas a proteger a los productores locales norteamericanos, a costa de minar el poder adquisitivo de ciudadanos y empresas que compran estos insumos fuera del país. Alguno dirá, bueno, ¿esto es para fastidiar a los chinos? Pues no realmente, porque en el caso de Estados Unidos las mayores fuentes de importación de acero son Canadá, Brasil y México. Es decir, Canadá y México, que son los que están siendo utilizados un poco como el muñeco del pim pam pum, porque son los que están más cerca y evidentemente pues eso influye mucho, ¿no? Es ese comercio internacional, pero Brasil aparece en escena. Corea del Sur también. Corea del Sur es uno de los países que vende acero a Estados Unidos, con lo cual tendríamos otro aliado, ¿no? Ahora mismo en la diana. Soltando acero, sí, claro. efectivamente. Vietnam también, aunque mucha gente no lo sepa, también es uno de los principales mercados, que son importaciones que apoyan a industrias clave en Estados Unidos, constructoras, automovilísticas, pero también las del ámbito militar. Entonces, Trump ha hecho este anuncio, todavía no hay ningún tipo de confirmación, dijo que entre el martes y el miércoles haría algún anuncio pues un poco más específico, pero esto lo dijo con los periodistas en el Air Force One camino a la Super Bowl de la NFL en Nueva Orleans. Entonces ahí los periodistas que suelen viajar en este Air Force One aprovechan siempre para hacer lo que en periodismo se denomina un canutazo, sacar unas declaraciones, una rueda de prensa improvisada. Claro, si ya va sobrado Trump, normalmente pues en el avión directo a la Super Bowl no le digo nada. Y entonces dice, sí, también aranceles sobre el acero
y el aluminio. Esto no es novedoso tampoco, es decir, Trump ya impuso durante su primer mandato aranceles del 25% sobre el acero y del 10% en el caso del aluminio. Esto ya lo hizo. Pero más tarde concedió exenciones de derechos de aduana a varios socios comerciales. ¿A cuáles? Pues a Canadá, México y a Brasil. Claro, claro. Entonces vemos, es el mismo modus operandi. Dice, ¿va a apretar mucho a Canadá, México y a Brasil? ¿O necesita también dar un mensaje a toda esa gente de dentro de Estados Unidos que está esperando este tipo de medidas? Porque para eso le han votado a Donald Trump. Hay que analizar los mensajes también en clave interna. Yo entiendo que esto para los españoles es un poco difícil porque aquí, el día después de las elecciones, ya se olvidan todos de las promesas. Pero en Estados Unidos no. Porque Estados Unidos, por el propio sistema electoral y por el hecho de que un senador tenga que defender el territorio concreto que le ha nombrado y por el propio modo, ¿no?, en el que consideran que debe ser la representación, ¿no?, y la representatividad en el régimen político, hace que continuamente se sigan lanzando mensajes en clave interna. No tanto para ganar elecciones en el futuro, sino para demostrar que a tus electores que estás haciendo lo que has dicho que ibas a hacer. Es que, claro, una cosa son los grandes titulares y luego esas exenciones de derechos de aduana que se van aplicando. ¿Qué va a suceder en esta ocasión? Pues nadie lo sabe. Nadie lo sabe. México es un importante proveedor de chatarra de aluminio, sobre todo, y de aleaciones. Y Canadá exporta prácticamente 3 millones de toneladas de aluminio a Estados Unidos. Es decir, el 60% de sus necesidades. Canadá cubre el 60% de las necesidades de aluminio. Claro, decían los representantes del gobierno canadiense, sobre todo el ministro de Comercio, decía, oiga, ¿qué van a ustedes ahora? ¿A abastecerse en China? Porque claro, China ahora mismo es el gran productor mundial. China, todo su desarrollo industrial lo ha basado en el acero extranjero fundamentalmente. Producían ellos, pero fundamentalmente en el extranjero. Compraban mucho a Europa, también a Estados Unidos. Poco a poco China ha ido creando o facilitando una industria siderúrgica importante en su país hasta llegar a ser prácticamente los que dominan el mercado. Los Estados Unidos no está comprando mucho acero chino, compra, pero muy poco, pero fundamentalmente lo adquiere a estos países. Entonces, el uso de la capacidad de las acerías, de las industrias siderúrgicas, cuando puso en marcha Trump estos aranceles, subió espectacularmente en Estados Unidos. Subió un 80%, tras los aranceles iniciales. Pero desde entonces ha ido cayendo progresivamente. ¿Por qué? Pues por este dominio global de China en el sector, que ha hecho bajar muchísimo los precios del acero. Si bajan mucho los precios, no es rentable seguir produciendo y, por lo tanto, pues algunas han cerrado. Hay una muy famosa, que de hecho ha salido en campaña en las pasadas elecciones, que es la fundición de aluminio de Missouri, reactivada por los aranceles, que fue paralizada el año pasado, ¿no? Y entonces el presidente y director ejecutivo de la gran patronal siderúrgica, de la American Iron and Steel Institute, la patronal, para que nos entendamos, pues está muy contento, pero es el único. Es el único. Esto se une también a una operación que está en marcha y que paró en su momento la administración Biden, que es la compra de la histórica US Steel, la histórica empresa siderúrgica norteamericana, por parte de la japonesa Nippon Steel. Sí, porque eso ya no era solo una cuestión económica, eso era una humillación nacional. Es decir, lo vistieron como una cuestión de seguridad nacional, pero yo también coincido con usted, don César, en que era un tema más de humillación nacional. Es un tema de humillación. Es decir, que de pronto los aceros de Estados Unidos, con todo lo que ha significado en la historia americana, te lo compren los japoneses. Bueno, como si ahora te enteras de que la Coca-Cola ha pasado a manos de los rusos. O sea, la depresión nacional sería, pero verdaderamente indescriptible. Biden en su momento pues lo planteó como una amenaza para la seguridad nacional. Luego, cuando hizo determinadas declaraciones, demostraba que la explicación estaba más en la línea que usted plantea, don César, sobre todo esa cultura estadounidense siderúrgica, no solo económica, sino en el plano cultural. Y él indicaba que quería que hubiera una industria siderúrgica fuerte, de propiedad y gestión nacional, que pudiera seguir impulsando, ¿no?, toda la actividad en el país. Aquí hay un problema en general. Es que cuando se plantean aranceles, se plantea volver al proteccionismo, cuando se intenta poner sobre la mesa un modelo que es el modelo de la globalización,
con independencia del manejo, ¿no?, que se ha hecho del mismo, que eso sería más el globalismo, pero esa apertura, esa globalización ha hecho pues que hubiera determinados países, determinados mercados que dejaran de producir bienes para comprarlos a un tercero. Básicamente se trataba de esto. Cuando uno quiere darle la vuelta a esto como un calcetín, no solo es muy complicado, sino que también pone en tela de juicio pues una serie de industrias y de cadenas de suministro que no se pueden cambiar de la noche a la mañana. Es decir, la empresa automovilística norteamericana que está comprando el acero a Canadá, si le metes un arancel del 25%, vas a hacer daño a la empresa norteamericana. Que la empresa norteamericana en el futuro podría comprárselo a una siderúrgica norteamericana que ahora ya con estos aranceles pues pueda justificarse o puedan reducirse el coste de oportunidad que implica abrir nuevas fábricas. Sí, pero esto de la noche a la mañana no se puede realizar. Y además es inflacionario y es caro, y esto lo paga, como en el caso de los otros aranceles, el propio país que pone los aranceles. Por eso, en el anterior mandato de Trump se produjo esa exención. ¿Esto afecta a Europa? Bueno, esto afecta a Europa notablemente, porque es que la industria acerera europea está al borde del colapso desde hace 1 año y medio por 2 razones fundamentales. Uno, por la soga verde, porque en lugar de intentar hacer acero, de producir acero cada vez a menos coste, intentar luchar en este entorno competitivo en el que los chinos pues estaban elevando mucho la oferta y tirando precios, en lugar de ir nosotros a esa eficiencia, lo que hemos hecho es hacerlo más caro, porque hemos dicho que tiene que ser acero verde. Claro, todos los planes de acero verde se han ido por el desagüe. ArcelorMittal tenía una serie de planes en España, la gran acerera, y ha dicho, oiga, esto no es viable. O sea, si ya tenemos complicaciones para producir acero con energía tradicional, con energía derivada de los hidrocarburos o con energía nuclear, imagínense si encima tengo que utilizar energía renovable. En un momento en el que sobra acero en el mundo, porque si no hubiera acero, oiga, pues si los precios están al alza, pues a mí me da igual que el coste energético sea de un 20, de un 30 o de un 40% con respecto al valor del producto final, pero es que si no, no puedo hacerlo. Entonces, la industria acerera ya estaba pidiendo un rescate de Bruselas desde hace más de 1 año y medio. En concreto, en noviembre del año pasado ya, pues la patronal, la patronal, la Asociación Europea del Acero, Eurofer, le pidió a la Comisión Europea un rescate porque decían que estaban al borde del colapso. Es decir, miren, ya si quieren, no nos den dinero, pero quítennos toda esta burocracia de la soga verde porque es que no somos competitivos ni lo vamos a ser. Si eso se produce en un entorno de sobreproducción global del acero, que fíjense, para que se hagan una idea nuestros amigos, nosotros ahora mismo, en el mundo aproximadamente, datos de cierre de 2023, ¿de acuerdo? Hay una sobreoferta, es decir, sobra unos 550 millones de toneladas de acero. Esto es 4 veces la producción anual de la Unión Europea. O sea, lo que sobra equivale a 4 veces la producción anual de la Unión Europea. Lo cual es bien revelador de por dónde anda la pobre Unión Europea, claro, que vamos, va camino del desastre. Está todo el mundo viendo a ver cómo hace esto más barato, sobre todo para salvar sus propias industrias y no ponerse en manos del productor por antonomasia, en este caso China, pero en Estados Unidos, Canadá, México, Brasil, y nosotros decimos, no, vamos a hacerlo verde, vamos a hacerlo sostenible. Y dicen, no, sostenible no, te lo vas a cargar, lo vas a matar. Ahora ya es sostenible, ¿por qué? Porque ya no se emite CO2. ¿Por qué no se emite CO2? Porque no se produce acero. Claro, perfecto, ya está. No vamos a emitir CO2 pero tampoco vamos a tener acero. ¿Y a quién se lo vamos a comprar? ¿Se lo vamos a comprar a Estados Unidos? Con un arancel del 25%. ¿Se lo vamos a comprar a China? No, China no. A China no se lo podemos comprar. ¿Por qué no se lo podemos comprar? Y aquí sucede lo mismo de lo que hablábamos la semana pasada. El incentivo que da la política de Trump a Europa es a ponerse en manos de China. Sí, para que nos entiendan nuestros amigos, imagínense nuestros amigos que tienen una empresa que necesita suministro de acero continuos. Una empresa intensiva en el uso de acero. Y mañana, dice Trump, a la Unión Europea 25% de arancel, que es lo que se está planteando. Pues el directivo de la empresa española dirá, pues muy bien, pues llamo a los chinos y se lo compro a los chinos. Que ya me lo estaban vendiendo más barato, que además no tienen problemas de suministro, que tengo que pagar el transporte, etcétera, etcétera. Y entonces llega la Unión Europea y dice, no, entonces ponemos aranceles también a las acereras chinas. Muy bien, ¿y la compañía española, francesa, alemana que necesite ese acero, de dónde lo va a sacar? Pues se lo va a comprar a los americanos con el sobrecoste. Pero el incentivo, insisto, y esto hay que verlo a medio plazo, lo que le está diciendo esta política arancelaria de Trump a Europa, le está empujando
al acercarse a China es todo lo contrario de lo que nos están contando. ¿Por qué Europa no se acerca a China y va a aceptar los aranceles que diga Trump o el próximo presidente de Estados Unidos? Porque Europa no la gobiernan los europeos, sino que lo gobierna la OTAN. Y por eso vamos a tragar, y por eso están asustados los líderes europeos, porque dicen, si es que nosotros no vamos a poder negociar, lo que nos digan lo vamos a tener que hacer. ¿Y en Europa no podría haber un sector siderúrgico importante? Claro, lo había. Desde Sí, 2008, lo hubo. claro, desde 2008 la caída de la producción en Europa es del 30%. Con 3 factores. He dicho antes 2, serían 3. Uno, la competencia exterior, ya lo he explicado. Otro, la soga verde, también lo he explicado. Y la otra, pues la soga OTAN. ¿Por qué? Porque los costes energéticos se han disparado en buena medida por las sanciones occidentales a Rusia. ¿España se juega algo? España se juega unos 400 millones en exportaciones. España es el 10º exportador de acero a Estados Unidos. Y en el caso del aluminio, posición 28ª, porque como digo, la industria siderúrgica española pues ha sufrido notablemente, pero en el caso del aluminio aún más. Esto es la guerra del acero que se plantea ahora. ¿Vamos a ver rescates en Europa de compañías? Bueno, pues yo creo que lamentablemente sí. Y digo lamentablemente porque en este contexto, en este entorno, no puedes mantener una industria de forma artificial. Si Europa no va a poder producir acero, no va a poder ser competitiva produciendo este acero, ¿qué vamos a hacer? ¿Poner dinero de nuestros impuestos presentes y futuros de forma recurrente para salvar a 5, 6, 10, 25 empresas? ¿Y qué vamos a obligar al resto de compañías que necesitan ese acero a comprarlo también en Europa o a comprarlo en Estados Unidos? Muchísimo más caro. Con lo cual, los productos que fabriquen estas empresas tampoco serán competitivos. Pues es que el acero y el aluminio se utiliza para prácticamente todo. Al final, tragaremos y pagaremos los aranceles que sean. Veremos finalmente cómo se articula todo esto, porque igual que en el caso de los aranceles a Canadá y México hay una orden ejecutiva que luego se ha puesto en stand-by, de momento no sabemos nada más y la Unión Europea decía esta mañana que no les habían notificado nada por parte de Estados Unidos. Tenemos las declaraciones de Trump en el Air Force One y algunos artículos en prensa norteamericana que han ido ampliando un poco este enfoque con información de primera mano del departamento correspondiente, en este caso el Departamento de Comercio de la nueva administración de Estados Unidos. Un Estados Unidos que además se prepara para recibir la parte buena, vamos a decirlo así entre comillas, de toda esta política, porque Trump dice que va a poner aranceles a cambio o para conseguir ingresos para poder bajar los impuestos. Y ahora Trump anuncia, al menos dice que esa es su prioridad principal en materia fiscal, es realizar el mayor recorte de impuestos de la historia de Estados Unidos. La semana pasada se ha reunido con algunos de los líderes del Partido Republicano. Estuvo hablando concretamente bastante tiempo con Mike Johnson, con Steve Scalise y con Tom Emmer y les indicó, les subrayó que tienen que preparar ya y que van a lanzar ya la mayor rebaja de impuestos de la historia para la clase media de Estados Unidos. Ese es el concepto, esa es la frase concreta para impulsar el crecimiento económico y atraer la producción de empresas al país. Dice, oiga, ¿esto tiene algo que ver una cosa con la otra? Lo del crecimiento económico sí, lo de atraer la producción de empresas al país con el incremento de la clase media es todo lo contrario, porque el incremento de la clase media de Estados Unidos ha ido en pareja precisamente a comprar cada vez más bienes del exterior, es justo al revés de lo que plantea. Pero yo entiendo que hay que dar de comer a todos, ¿no? A todo el ámbito electoral y hay gente pues que esto se lo... Aquí sí que tenemos una declaración más, tenemos la de la secretaria de prensa de la Casa Blanca, que no lo he dicho todavía, pero vamos, me va a comparar usted la portavoz de la Casa Blanca de antes con la de ahora, don César. Sí, no. Madre mía, a esta no da se me gusto ocurre. verla, ¿eh? No se me ocurre, no. Sí, la otra daba pena oírla. Aunque a mí me sigue gustando más la rusa, ¿qué quiere que le diga, Bueno, hombre, mire, sinceramente coincido con usted. Pero no solo físicamente, no sobre todo intelectualmente, que les da mil vueltas a todos, No, intelectualmente esa mujer es de primerísimo nivel. O sea, pero vamos, de primerísimo nivel sin ningún género de dudas. Aparte de que es guapísima, pero quiero decir, podría ser guapísima y tonta. Zaharova, por si alguien no sabe. Exactamente, que yo he encontrado he encontrado mujeres que eran muy guapas y en cuanto que abrían la boca, pues perdían todo el encanto porque más tontas no podían ser. Pero no, esta mujer, aparte de que es guapísima,
es que es una mujer muy inteligente, con una capacidad intelectual tremenda y Idiomas habla chino varios. Bueno, magníficamente. yo no O sea, sabía que lo hablaba tan bien, lo vi en muy un bien. vídeo la semana pasada. Claro, es que luego cuando vas a negociar o cuando te vas a sentar con determinados personajes, pues tienes que tener ese bagaje cultural, tienes que conocer los idiomas, las propias culturas, ¿no? En este Pasó caso, mucho tiempo viviendo en China. Entonces, claro, llega de visita a China. Y no recuerdo que le preguntaban, contesta en un chino perfecto, los otros se quedan pasmaos y dicen, ¿habla usted? Sí, un poquito lo habla de maravilla, porque vivió un montón de años allí, y le dicen, bueno, y también ¿conoce usted la cocina china? Sí, lo que pasa es que ahora tengo menos tiempo para practicarla. Pues que esto es el arte de la diplomacia, pero claro, esto quien no lo puede hacer es Álvarez. O sea, es que no nos vamos a engañar. Es que es la realidad. Hay quien dice Álvarez, dice Blinken, que por cierto le han quitado el clearance, para la gente que no lo sepa, porque es el término que aquí sí, yo es tengo verdad. que oír cada lunes y cada Eso que martes. la seguridad, El el clearance es el guardaespaldas. acceso, Ah. es el acceso a documentos top secret. Entonces se supone que tú has sido presidente de los Estados Unidos y sigues teniendo acceso a cierto tipo de documentos. Sobre todo si los tienes en tu garaje, ¿no? Como Joe Biden. No, pero bueno, hablando de una persona que no sea como Joe Biden, que ha sido la ex de la presidencia en Estados Unidos, no, pues realmente pues, es una persona que tiene acceso a determinados documentos y no solo es el presidente. Una oficina que además puede tener acceso a esos documentos. Sino una serie de personajes importantes como puede ser un secretario de Estado. A este le han quitado el clearance, o sea, tiene el mismo acceso a los documentos del que pueda tener yo, que como ya se imaginará la gente, no tengo ninguno. O sea, que esa es la realidad, debe estar que muerde, claro. Estará que muerde. Yo creo que ese hombre se ha quitado un peso de encima. Yo creo que Blinken se ha quitado un peso de encima. Y ahora mismo pues estará en su casa relativamente tranquilo porque vaya final, vaya final de legislatura, ¿no? Bueno, ahora, ¿quién está en Estados Unidos de portavoz? No de ministro de Exteriores o de secretario de Estado, que ahí está el señor Rubio, del cual ya hemos hablado largo y tendido en los últimos días. Para hacerle más de un traje se va a merecer muchísimo más. Es decir, el señor Rubio va a ser uno de los peores secretarios de Estado de Estados Unidos, yo creo que sin ninguna duda, iremos viéndolo, pero me refería por el... Por cierto, el otro día lo dejó en ridículo el presidente de Panamá, porque Rubio regresa echando pecho, sacando pecho a Estados Unidos y diciendo no van a pagar los barcos americanos nada, van a pasar gratis por el canal, que yo cuando lo oí dije, pero bueno, en Panamá se han vuelto locos, porque eso son casi 3/4 partes del paso del canal, que pasa que han decidido arruinarse literalmente, pero bueno, llegó Rubio echando pecho, muy chulito él, contando esta historia. Nada, le faltó tiempo al presidente de Panamá para salir y decir que esto no era verdad. ¿Cómo le iban a prometer eso? La autoridad del canal. La autoridad del canal tuvo que publicar una nota de prensa, un comunicado oficial, y no está claro lo que quería decir el Rubio. Parece que habría algún tipo de acuerdo para que los buques de guerra no pagaran por pasar por el canal, pero eso tiene menos sentido aún de lo que planteaban en el principio y todavía es otro patinazo más, ¿no? Todavía Rubio, menos. que además ya ha puesto la mirada mientras le susurraba Elon Musk al oído para las tierras raras de República Dominicana. De República Dominicana ya, si también hay tierras raras, va a acabar ahí todo el mundo, don César. Sí. Que hagan hueco. Hay otra cosa también, y es que Marco Rubio, la verdad es que es un caradura tremendo. No me sorprende que las campañas se la paguen quien se la pagan, pero vamos a ver, es un personaje que no para de hablar de cómo huyó de Cuba durante la dictadura. Todo eso es mentira. O sea, la familia, los padres, porque él nació ya en Estados Unidos, los padres huyeron de Cuba, pero en la época de la dictadura de Batista, no en la época de Fidel Castro. O sea, los padres en un momento determinado, con un criterio más que comprensible, dijeron no queremos vivir bajo una dictadura y entonces lo que hacemos es que nos vamos. En la época de Batista, que fue precisamente el dictador al que derribó, entre otros, Fidel Castro. Bueno, pues lo cuenta de una manera que parezca que no, la familia salió huyendo como un emo y todas estas cosas, y no es verdad, es mentira. O sea, es algo de verdad lo de Marco Rubio, en fin, es para hablar y no terminar. Ocasiones tendremos.
Bueno, esos recortes fiscales van a venir muy bien, evidentemente, a todas las familias de Estados Unidos, a las empresas también. Veremos cómo se concretan, porque hay una ley de recorte de impuestos y empleos del año 2017 que se quiere utilizar un poco como base, eliminar exenciones fiscales especiales para propietarios multimillonarios de equipos deportivos, recortes fiscales para proyectos Made in America. Y la propia portavoz, Caroline Levitt, de la que hablaba antes, una chica joven, bastante guapa y que ha estado trabajando, hizo prácticas en Fox News, pero casi siempre se ha dedicado a la comunicación política. Ha dicho que este va a ser el mayor recorte de impuestos de la historia para la clase media trabajadora y que el presidente está comprometido a trabajar con el Congreso para lograrlo. Esto, a diferencia de toda la política arancelaria, se va a hacer dentro del Congreso y va a ser consensuado, con lo cual pues no se podrá anunciar de un día para otro, pero sí que va a haber una negociación y habrá que votar, y otra vez volveremos con la negociación del techo de la deuda y esa pelea económica que va a ser recurrente, porque además en este caso la Reserva Federal y el Tesoro, bueno, pues se van a estar mirando con el rabillo del ojo. En la época de Janet Yellen, en la época de Joe Biden, pues evidentemente había mucha sintonía con Jerome Powell y ahora pues Trump no la tiene con Jerome Powell, aunque Scott Bessent, que es un tipo del Tesoro, un tipo que, como hemos comentado ya, creció a los pechos de Soros en Londres y que tiene una carrera en Wall Street bastante extensa, no va a tener ningún problema en sentarse con Jerome, porque al final los dos trabajan para el mismo amo y el amo no se sienta en el despacho bar, ¿no? Ahora, ¿qué diferencia con lo que se está viviendo en Europa? Vamos a ver, porque hoy el editorial yo lo dedicaba a hablar de los americanos que son ricos e insatisfechos, que es la pura verdad, pero claro, tienes cifras que son terribles. El estado más pobre de los Estados Unidos es Mississippi, que justo antes del estallido de la Guerra Civil era el más rico, pero acaba la Guerra Civil, se acaba la esclavitud, la industria le pasa por delante a la agricultura, incluyendo la del algodón, y Mississippi se convierte del más rico en el más pobre y ahí sigue, y sin visos de que vaya a cambiar. Bueno, pues Mississippi tiene una renta per cápita, con ser el estado más pobre, que es más del doble que la de España. Y en términos de desempleados, tiene 4 veces menos que España. Y estamos hablando, pues España, que puede ser una de las 15 primeras economías del mundo, ¿eh? Bien, pues eso da una idea de cuál es la situación en los Estados Unidos. Y en los Estados Unidos la gente votó mayoritariamente a Trump, aparte por cuestiones ideológicas, que es las que más se resaltan, pero mayoritariamente, y esto es más que sabido, votó por razones económicas. La gestión de Biden les pareció un desastre, había inflación, subía el precio de los artículos en el supermercado y en otros sitios, y votaron a Trump en el sentido de que la economía iba a ser mejor. ¿Qué es lo primero que hace Trump? Primero intenta una limpia, reducir el tamaño del Estado y bajar impuestos, si es que es de sentido común. Bueno, como en España y en otros países hacen todo lo contrario, pues que no se extrañen de cómo va la economía. Es que aquí ni siquiera se hace una medida cosmética, ¿no? Ni siquiera se plantea una especie de auditoría, ni se aflora una serie de dinero corrupto que luego, entregado de forma fraudulenta. Bueno, en muchos casos es corrupción directa, pero sobre todo dinero entregado de forma fraudulenta a perceptores que no tendrían que tenerlo, como está sucediendo ahora, ¿no? En el caso de Estados Unidos, que si uno analiza, por ejemplo, Elon Musk, este mismo fin de semana, denunciaba pagos fraudulentos por valor de $50.000 millones anuales cuando ha estudiado todas las cuentas del Departamento del Tesoro y ha anunciado la implementación de una serie de medidas para controlar este gasto. Bueno, esto supone mucho con respecto a todo el gasto de Estados Unidos. Evidentemente es una cantidad ínfima, pero afloras y dices, oigan, hay $50.000 millones que no nos están adjudicando de forma regular, que nos están adjudicando de forma correcta, y entonces vamos a establecer mecanismos de control. Aunque sea una cantidad pequeña, el chocolate del loro, podría decir alguien, pero existe esa voluntad, o al menos de cara al público. Aquí no la hay. Pero ¿cómo la va a ver si de pronto te sale un actor rebuznando, porque no se puede calificar de otra manera, y te dice que la gente tiene sanidad y que la gente lleva a los niños al colegio gracias a los impuestos que él paga? Pero vamos a ver, melón, si para que tú hagas una película resulta que a esa pobre gente le tienen que robar un dinero que no va ni a educación ni a sanidad, ¿pero qué estás diciendo, soparásito? Que eres un parásito.
O sea, es que es algo, bueno, pues claro, cuando hay esa mentalidad, pues no le demos más vueltas, ¿no? Además es un tipo que cobra 2 pensiones a la vez. Sí, claro. Esto está muy bien. Está fantástico. Estamos y hablando de que- Antonio Resines, por si alguien no y sabe de quién como, estamos y, hablando. como por otro lado sabe perfectamente cómo funciona la sanidad que supuestamente él mantiene, pues evidentemente, igual que otros, echa mano de lo que es la medicina privada cada vez que puede, ¿no? Al Porque final hay otro también más o menos de calborota Sí. como él y de las mismas ideas, que ese a la hora de tener un hijo se fue a la privada. También Sí. porque están manteniendo la sanidad y la educación con sus impuestos. No, con los Precisamente, impuestos de los demás os están manteniendo a vosotros. exactamente, ¿no? Esa es un poco la idea que él elude y que otros muchos pues ni se dan cuenta. Fíjense que ahora se ha producido pues ese festival del cine español, esos Goya, y hay películas que ni siquiera han sido estrenadas, ¿no? Pues con eso yo creo que lo decimos Lo cual es fantástico, todo. sí. Bueno, y en algunas ocasiones, como hemos analizado a lo largo de nuestros años ya de carrera, se compraban entradas, se utilizaba dinero público para pagar ingentes cantidades de dinero a obras que luego pues apenas recaudaban una ínfima parte de lo presupuestado, y eso ha sido pues un chorreo, además utilizando la propaganda para intentar vender determinada visión de la historia completamente falaz. Eso también. Bueno, eso tampoco, esa claro, es otra, pero claro. bueno, cosas tremendas, porque una de las películas que ha salido premiada y que tiene premios y todo lo demás y tiene un título de número, resulta que casi toda la película hablan en catalán en un barrio de habla española de Cataluña. O sea, es algo tremendo, pero claro, hay que dar la idea de que en Cataluña no se habla otra cosa, es la única lengua y encima está perseguida cuando te persiguen hasta poner rótulos en español. Que por cierto, el rey salió el otro día quejándose de que se había quitado el español de la página de la Casa Blanca. Bien, me parece bien, pero yo le agradecería mucho a su majestad que también hablara de cómo se persigue el español en Galicia, Bueno, o en Madrid, en las Vascongadas, o en Madrid. y en Valencia y en Cataluña, porque se persigue y su majestad está callado como una ramoneta. Así O en de claro. Madrid, en los colegios públicos de la Comunidad de Madrid, a los niños se les enseña a decir Lleida. ¿Por Bueno. qué? ¿Por qué se les enseña a decir A Coruña? ¿Por qué? O Girona. Hay que Girona. ser imbécil. Supongo que a los niños también les enseñarán a decir London, Sí. París y Moskva, ¿o Sí. no? No, eso no, porque ya directamente todo lo que sea salir de tu terruño ni siquiera saben localizarlo en un mapa. Ahora, eso sí, tienen 4 meses al año de cambio climático. Asignatura. Muy bien, muy Cambio bien. climático. Está muy bien, sí. Luego eso se complementa en la catequesis de la Iglesia Católica, el cambio climático. Entonces Bueno, ya, pues sí, ya lo llevas ya. efectivamente. No, ahí ya llega lo inclusivo, lo sostenible, en fin, y todo lo demás. Sí. Lo Sí, sí. sustentable, ¿no? Que dice alguno que traduce Sí, regular. más bien. ¿De dónde sí. salen? Bueno, sostener, al final se sostienen algunos a costa de los demás. ¿De dónde salen esos 50.000 millones? Porque ha habido mucha polémica con esa cifra que ha dado Elon Musk. Oiga, pagos fraudulentos. Vamos a ver. Según Musk, actualmente en Estados Unidos están pagando más de 100.000 millones de dólares al año en prestaciones sociales a personas que no tienen ni número de seguridad social, ni número de identificación temporal, ni ninguna forma de saber cuál es la identidad de estas personas. Entonces, Musk, cuando vio la cifra, preguntó en el Tesoro. Ya comentamos la semana pasada que a pesar de pues, la intervención judicial, Musk sigue trabajando porque no le permiten bloquear pagos, pero sí acceder a los datos. Preguntó en el Tesoro y dice, oiga, ¿y vosotros habéis estimado aproximadamente qué porcentaje de esa cifra puede ser fraude obvio, fraude evidente, para yo hacerme una idea de dónde tengo que recortar? Y entonces, las personas con las que habló, dice el consenso fue que aproximadamente la mitad era fraude. Claro, la pregunta es, oiga, si ustedes saben o sospechan que la mitad es fraude, ¿por qué no hacen nada para remediarlo? Claro. Porque son votos, ¿no? Seguramente. Sí, porque son votos Ah. y porque además los votos van por etnias. Claro. O sea, por etnias o nacionalidades, como se quiera o por decir. ingresos económicos, etcétera, Sí. etcétera. Claro, es que ahí vamos. Entonces, claro, más ha dicho, esto es una locura total. Y entonces, pues ese Departamento de Eficiencia Gubernamental, que es como se llama, y el Departamento del Tesoro han acordado conjuntamente que a partir de ahora todos los pagos incluyan una justificación en el campo de comentarios que actualmente está en blanco. Por lo menos que lo justifiquen, ¿no? Por lo menos. ¿Esto implica que va a haber ajustes? Va a haber, más que ajustes, va a haber reestructuración de gasto, también habrá algo de ajuste, pero Musk ha dejado muy claro que el Pentágono tiene que seguir comiendo. Y ha dejado muy claro que Estados Unidos tiene que renovar
su industria armamentística. De hecho, ha dicho que es necesario rehacer completamente los programas de armas estadounidenses, porque esa estrategia actual de fabricar una pequeña cantidad de armas a un precio elevado para librar la guerra de ayer no es adecuado y que hacen falta cambios inmediatos y dramáticos para que Estados Unidos no pierda la próxima guerra. Ojo, porque va a haber una reasignación importante al Pentágono. De hecho, ese era el pacto, lo contamos aquí antes de que Trump pues tomara posesión, sobre todo en el gran reseteo en cesarvidal.tv cuando analizamos a quién había puesto en determinados cargos de responsabilidad, y el complejo militar industrial va a seguir comiendo de otra manera, seguramente, pero va a seguir comiendo. También es noticia ese dinero en armamento, después de que Zelensky dijera hace un par de semanas que una parte del dinero que se suponía que le habían mandado, que no lo encontraba, porque claro, ahora Trump ha mandado auditores, de esto no se está hablando. Es decir, lo que no hizo Biden, que fue mandar auditores, Trump ha mandado auditores a Ucrania. Entonces, antes de que a Zelensky le pillaran, salió él públicamente a decir, oiga, nosotros no hemos recibido, nos dicen ustedes que nos han dado cerca de 175.000 millones de dólares en armas y tal, y nosotros hay 100.000 que no hemos recibido. Entonces, preguntado por esto, el enviado especial para la resolución del conflicto ucraniano, Keith Kellogg, este es el cargo oficial, no es que yo lo llame así, hay algún despistado que no se entera. Es el enviado especial por el presidente Donald Trump para la resolución del conflicto ucraniano, Keith Kellogg, como los cereales. Bien, pues te le han preguntado y dice, ¿dónde está el dinero? Y dice, pues nosotros tampoco lo sabemos. Ha dicho, nosotros también nos estamos rascando la cabeza. Dice, nosotros, el pueblo estadounidense, hemos dado a Ucrania más de 174.000 millones de dólares, dice. Bien, y hemos puesto inspectores sobre el terreno en Ucrania y aquí para hacer un seguimiento de ese dinero. Bien. Y entonces le preguntan, dice, bueno, pues entonces si tiene usted auditores sabrá. Dice, a lo mejor, esto es muy gracioso, es muy grave, pero es muy gracioso. Dice, a lo mejor es que Zelensky no está haciendo bien las cuentas. ¡Anda! Mira, claro. No se nos hubiera ocurrido jamás. Porque es que de esos 100.000 millones, una buena parte, en realidad no se los hemos dado a Zelensky, se los hemos dado a nuestras empresas de armamento para que fabriquen el armamento y se lo manden a Zelensky. Ya. Entonces, ¿qué porcentaje? Este es lo realmente escandaloso. Sí. ¿Qué cantidad se le ha quedado en el bolsillo Zelensky y sus amiguetes? ¿Qué cantidad ha ido directamente a empresas de armamento en Estados Unidos y no han salido del país? Lindsey Graham la apuntaba en esta línea, ¿no? Y donde ya un día, incluso riéndose, dice, pero si este dinero no sale de aquí. Victoria Nolan también, ¿no? Planteaba eso o indicaba eso. Entonces, ¿qué porcentaje se ha ido por el desagüe? ¿Qué porcentaje ha servido para financiar actividades encubiertas, no solo en Ucrania, sino en otros países? Es decir, esas revoluciones de colores que se están montando hoy en día, ¿han estado financiadas en parte con el dinero que se ha enviado a Ucrania? ¿Ha habido intervenciones de la embajada ucraniana para reclutar de determinadas cárceles de Oriente Próximo a yihadistas con acento de Boston? Pero hombre, claro, eso es más que sabido. O sea, ¿qué cosas me está usted preguntando? Vamos. Esto es como lo de las ayudas de la USAID, que mire, iba a hacer una tercera parte del foro de Davos en el Gran Reseteo el sábado que viene, pero creo que no la voy a hacer. Porque... Y eso, hombre, no deje usted a la gente así desilusionada, que estaban encantados con ello, no les dé usted ese disgusto. Porque lo de la USAID me está quemando en las manos, don César. Me está quemando. Pero no se preocupe, porque si sale una semana más tarde, entre la tercera parte del foro de Davos y el de la USAID van a salir muchísimas más cosas. En la USAID, además, podemos hacer varios programas, ¿eh? Porque vamos para acabar la temporada con eso, vamos, al paso que vamos. Pero además, vamos a ver, es que y claro, en España, yo quiero hablar de España, de la USAID en España y de la Fundación de Podemos. Claro. Y de cómo se ha pagado a los supuestos expertos que hablaban en la televisión sobre el COVID y que estaban dentro de una organización que se llama IS Global, con sede en Cataluña y financiada por George Soros. ¿A que eso muchos no se les había pasado por la cabeza? No, amigo. No, porque se supone que lo de Cataluña lo había hecho Putin. Hay que ser cretino para decir que lo de Cataluña tenía que ver con Putin. Lo que pasa es que hay gente muy cretina, ¿eh? O sea, las cosas como son. Es algo... este fin de semana leí un artículo de un cretino mayor en política internacional. En política nacional está a ver lo que pesca de pasta.
Y entonces acusaba al grupo de patriotas en el Parlamento Europeo de proputinistas. Ahí, también. sí, Pues ahí sí que que es estaba donde despistado, está Vox, que vamos, aplaudieron a Zelensky como focas, o sea, hay que ser, pero un cretino integral para decir algo así, vamos, un disminuido psíquico. Y seguramente, disminuido moral sin ningún género de dudas. Y entonces eran proputinistas y todo lo demás. Un grupo, por cierto, que este fin de semana, luciéndose, ha admitido al Likud, que es el partido de Netanyahu, Sí. dentro del grupo de los patriotas de la Unión Europea. Sí, Vamos a ver, sí. primero, por si alguien no lo sabe, porque hay gente Cojan muy un mapa, bruta. por favor. Israel no está en Europa. Es verdad que está en Eurovisión, no sé por qué, y en cosas de este tipo, pero Israel no está en Europa. O sea, esto es algo evidente para cualquiera que sepa algo de geografía. Está en Oriente Medio, que como todo el mundo sabe no está en Europa, aunque es verdad que Europa se ha dedicado siempre que ha podido a meter allí las manos con pésimas consecuencias siempre. Pero efectivamente no está en Europa. Bueno, pues esta gente que son los pro-Putin, por lo visto, cooptaban al Likud de Netanyahu dentro de su grupo. O sea, desde luego hay gente que no es más necia, sinceramente, pues no se lo propone. Bueno, hacen lo que les dicen, ¿no? Al final, ¿no? Hacen lo que les dicen y ya no, está, claro, y como se da la circunstancia de que han decidido que tienen que hundir a Vox de cara a las próximas elecciones, porque si no, no pueden seguir cobrando del PP o lo van a tener crudo para cobrar del PP, pues te cuentan los disparates más absolutos. Vamos a ver, yo tengo una idea tremendamente matizada sobre Vox, que además en distintos programas lo hemos ido exponiendo, claro. Sí. Lo hemos ido exponiendo. O sea, yo no soy un fan, yo reconozco los méritos que ha tenido, sobre todo en cuestiones de ámbito nacional, y luego me parece que en cuestiones de ámbito internacional es lamentabilísima la política que sigue. O sea, que en ese sentido yo no tengo una idea uniforme de qué es la luz frente a las tinieblas, ni de qué son las tinieblas frente a la luz, porque no creo que sea ninguna de las dos cosas. Ahora, que en estos momentos hay una campaña para llevarse por delante a Vox, que me parece clarísimo que es así. Que además en esa campaña está muy ayudada por la crisis interna que tiene Vox. Claro, lo que le iba a decir, eso, claro, por la propia parte de la cúpula es la responsable de esto. Y por gente que se está marchando y se está marchando dando un portazo y que está muy desilusionada con una serie de cosas. No cabe la menor duda de que eso es así. Es que eso no tiene más vuelta de hoja. Ahora bien, de ahí a aprovechar esa situación para ver si liquido a Vox y así los del PP me colocan más publicidad. Hombre, por amor de Dios. Por amor de Dios. Ahora que se acaba la publicidad de Sánchez o la de Telefónica, porque claro, todos estos, ya sé por dónde vamos a cesar, todos estos... Y no sabemos si los de la USA también. Claro, a ver, el tema de Telefónica, nosotros hemos explicado las claves geopolíticas, las claves económicas, pero también tiene una importante derivada en los medios de desinformación masiva españoles. Porque los medios de desinformación masiva españoles, los grandes y los pequeños, se han financiado en buena medida gracias a Iberdrola, Telefónica, Repsol, CaixaBank, etcétera, etcétera. Si cada vez la SEPI, es decir, el Ministerio de Hacienda de María Jesús Montero y sus muchachos y sus muchachas también, por ser inclusivo, resiliente y todas estas cosas, tiene cada vez más predicamento y utiliza dinero de los contribuyentes para comprar acciones de empresas que luego son controladas desde el Partido Socialista de Cataluña de Salvador Illa, poco a poco todos aquellos que han ido dándole, editorialmente me refiero, a ese gobierno de Pedro Sánchez, desde medios de oposición, medios de comunicación de oposición, pues ya no solo se van a quedar sin la publicidad institucional del gobierno, sino también de estas empresas. Claro. Y eso no es que no garantice su supervivencia, eso es que les obliga a ponerse a un mar de rodillas. Y cuando tú te pones mucho de rodillas, pues al final se te acaba yendo el canalillo de atrás. Y eso es lo que está pasando básicamente. Y eso a su vez genera un efecto dominó, un efecto contagio, porque la gente se va dando cuenta de que le están mintiendo a la cara todos los días y poco a poco te van abandonando. Y vamos a ver pues cómo el personal se va postrando cada vez más. De hecho, lo estamos comprobando, ¿no? Volviendo al tema de la corrupción y del envío de dinero y el uso de la excusa de la guerra, ¿no?, para realizar todo este desfalco. Ha habido un escándalo también en Reino Unido, se suele hablar poco de Reino Unido,
publicaba The Guardian, un artículo de un exdiplomado británico, de Mark Smith. Este es un señor que dimitió del Ministerio de Asuntos Exteriores el pasado agosto. Ya ha publicado un artículo tremendo indicando que el sistema británico de control de exportaciones de armas no existe, que no hay ningún tipo de control de exportaciones, que el poco control que hay está sujeto a la manipulación política, que él mismo ha sido testigo de conductas que han cruzado de sobra el umbral de la complicidad con crímenes de guerra, dice él, utiliza directamente esta expresión. Recordemos que es un señor que estaba trabajando en el Ministerio de Asuntos Exteriores británico. Ha dicho que él ha estado en reuniones donde se ha ordenado a los funcionarios que manipulen las conclusiones sobre el uso indebido de armas británicas por parte de los países a los que se les entregan y que si no lo hacían sus informes eran editados a posteriori por colegas de alto rango para dar la impresión de que el Reino Unido cumplía la ley. Ha dicho y ha dado pruebas de que se apeló a funcionarios en activo del Ministerio de Asuntos Exteriores para que participaran en toda esta red, creando muchos cómplices a los cuales además se amenazaba para tapar crímenes de guerra con armamento británico. Ha dicho que el público británico merece saber cómo se toman estas decisiones a puerta cerrada y por eso, pues prácticamente ha puesto su cabeza a disposición de la sociedad, porque su carrera, evidentemente política, al menos ha terminado, por lo menos en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Habla de disfunción sistémica en el sistema, valga la redundancia, que permite al gobierno perpetuar el daño, dice él, mientras se protege del escrutinio. Un artículo para quitarse el sombrero, de esos que se ven en muy pocas ocasiones. Este hombre, antes de pegarse la rajada que se ha pegado, intentó modificar todo esto, o por lo menos introducir una limpieza a los criterios desde dentro. No lo pudo conseguir. Todos sus esfuerzos fueron bloqueados. En un momento dado, él quiso hacer un informe para ponerlo todo esto por escrito y que pudiera servir para hacer algún tipo de comisión y al menos, si no llevarse a buen puerto todas las iniciativas que él planteaba, así por lo menos que se mejorara algo todo este sistema y que fuera un poco más transparente. Y le dijeron, mira, ni se te ocurra poner nada por escrito, porque si lo pones por escrito y luego hay algún tipo de solicitud en el marco de la libertad de información, vamos a tener que facilitar esta documentación. Entonces, ni siquiera lo escribas. Este tipo era asesor especializado en ventas de armas en Oriente Medio. Luego fue segundo secretario en la Embajada del Reino Unido en Dublín y dice que la mayor parte de este tipo de fraude, de corrupción, de crímenes de guerra han sido cometidos por Arabia Saudí y por Israel. Pero eso es un gran descubrimiento. Por cierto, que el Islam de Arabia Saudí, como usted sabe, es muy bueno. No es como igual que el de Marruecos. Vuelve a ser bueno otra vez. Dejó de ser bueno, ahora otra vez es bueno. Sí. Porque efectivamente pues es bueno. No es como otros islams que son malos. Son malos y no hay discusión alguna. O sea, es así de claro. Por cierto, ayer estuve viendo una película iraní que parece ser que el director de la película y los actores han decidido prudentemente marcharse de Irán después de que se estrenara la película, y la película, toda la primera parte que aborda un problema humano, familiar, interesante, está muy bien, y luego toda la segunda mitad yo me quedé con la duda cuando salía de la sala del cine de si no había sido financiado por la USA. O sea, la película... Sí, se lo digo en serio. O sea, sí. Vamos a ver, las películas iraníes generalmente cuentan con muy buenos intérpretes, con muy buenos directores y con muy buenas historias, ¿eh? No son las historias habituales en Occidente. En el cine, en la sala ayer, yo creo que estábamos 6 o 7 personas, ya con eso le digo a usted bastante, pero la película era una buena película, pero empezaba como suelen empezar estas películas iraníes, que son muy interesantes, con una serie de problemas que se desatan en el seno de una familia y que a mí me parecía muy interesante ver cómo iba a conducir el director el conflicto, y en un momento determinado derivaba en panfleto. Y además panfleto de manera bastante burda, entiendo. De manera que se notaba mucho. A lo mejor hay gente que no lo notaba tanto, ¿no? Pero se notaba mucho. Con lo cual, para mí se estropeaba la película totalmente. O sea, lo que era un conflicto humano que me parecía muy interesante, pues acababa en panfleto. Y yo reconozco que con el paso del tiempo, en cine y en literatura, los conflictos humanos cada vez me interesan más,
y los panfletos cada vez me aburren más, no me interesan lo más mínimo. Me han podido interesar hace 40 años, pero no es el caso. Ahora esta película al final yo creo que se estropeaba precisamente por eso, aunque seguramente para un público americano esa sería la parte interesante, público americano que no fue. O sea, ya le digo que estábamos 6 o 7 personas en el cine nada más, en toda la sala, que además era pequeña, supongo que porque los del cine preveían que no iban a tener llenazos con esta película, ¿no? Pero yo me quedé con la idea de esto parece que lo ha financiado la USAID, claro. Y por supuesto lo que salía en la película, con ser muy indeseable, pues claro, comparado con Arabia Saudí casi era un chiste. Por ejemplo, había multitud de escenas donde las mujeres conducían un automóvil y yo recuerdo que viendo una de ellas, que el ama de casa conducía el automóvil, pensé, pues mira, en Arabia Saudí esto no lo hubieras podido hacer, pero no nos van a hacer una película sobre Arabia Saudí. No, desde Y luego que al no. desde final luego que no. esto es lo que pasa, ¿no? Es que, claro, los malos se escogen y resulta que sí, que pueden ser malos, pero es que los peores encima son nuestros aliados en la zona. Por cierto, acaba de dimitir el presidente de Rumanía. Todo esto mientras que estamos aquí haciendo nuestro vuelo, presionado por la anulación de las elecciones del pasado diciembre. No me diga. Bueno, pues acaba de caer Klaus Iohannis, presidente de Rumanía, dice que se va el miércoles. Supongo que tendrá que recoger algunos papeles. Quemar algunos documentos. Bueno, sí. o llevárselos a su garaje. Esto que hable con Joe a ver Sí, cómo sí. se lleva uno esto. Pero bueno, pues se pone fin al mandato antes de las elecciones presidenciales previstas en mayo, que son las segundas que se hacen. Esta ya tiene que salir el resultado que quiera la Comisión Europea y el Porque Tribunal si Constitucional. no, a saber, ya les claro, pueden armar Dios sabe qué. Bueno, y daremos más detalles seguramente a lo largo de las próximas horas, como se suele decir, pero tenía que decirlo porque acaba de suceder. Mientras que estábamos aquí en nuestro caza, hablábamos de Arabia Saudí, precisamente, y de Telefónica, y también tienen aquí un enganche con la actualidad, porque Arabia Saudí acaba de hacer efectivo a través del fondo STC, el fondo soberano que tiene Arabia Saudí, uno de ellos, pues acaba de hacer efectivo la toma de posesión prácticamente del 10%, casi, del 9,97% del capital de Telefónica. Con esto ya pues concluye ese enjuague al que llegaron Criteria Caixa, es decir, CaixaBank, Fainé, que tienen el Consejo de Administración, sobre todo en el capital de CaixaBank tiene al gobierno, con ese porcentaje que pertenecía a Bankia, y cuando le entregaron Bankia también le entregaron el bicho dentro. El bicho es María Jesús Montero, que en la SEPI pues también tiene un 10% de Telefónica. Y luego están los saudíes. Es decir, ahora mismo los tres mayores accionistas de Telefónica son el gobierno, CaixaBank, Criteria Caixa y los saudíes. Ahora ya pues se pueden solicitar ese puesto en el Consejo. Antes solo tenían la mitad de acciones y la otra mitad en derivados. Ahora ya, pues una vez se ha llegado al pacto para acabar con José María Álvarez Pallete, con su jugosa indemnización, pues ya directamente los saudíes van a tener un puesto en el Consejo de Administración de Telefónica y ahí van a estar, ¿no? Hablábamos también de crímenes de guerra y citamos a Arabia Saudí y a Israel. Bueno, pues también es noticia las últimas horas. Supongo que para la mayor parte de los oyentes de este programa pues les parecerá esto algo muy viejo porque hemos hablado mucho de ello, pero es que nos hayamos quedado un poco solos en habla hispana seguro y en materia internacional pues éramos de los pocos que habíamos contado lo que era la directiva Aníbal y lo que se había producido justo en las horas después, en los minutos después del ataque de Hamas. Yo creo que fuimos los únicos. Sí, yo suelo intentar curarme en salud por si hay alguien que haya informado, pero bueno, nosotros, de hecho, nos costó buena parte de censura, nos costó desmonetización, redes sociales, ya saben todos nuestros amigos. Gente que se dio de baja, en fin. Bueno, claro, eso también. También hay gente que se da de baja cuando damos estas informaciones. Tributo habitual, sí. Sí, dicen que somos antisemitas y por lo tanto se dan de baja. Vamos a ver, las declaraciones vienen de la mano del que fue ministro de Defensa de Israel, el señor Yoav Gallant, que, bueno, pues como todo el mundo ya sabe, pues ha acabado a partir piedras con Netanyahu y era el ministro de Defensa. Ha hecho unas declaraciones, algunos se han sorprendido, indicando o explicando las órdenes de esa directiva Aníbal que implica asesinar a los propios ciudadanos israelíes. En el caso de que puedan ser capturados o que se tema que puedan ser capturados o que afecten a una operación en la cual se considere que el riesgo-beneficio de matarlos pues compensa porque vas a acabar con más unidades del enemigo, entonces pones en marcha esta directiva Aníbal. Lo contamos en el gran reseteo en Tesavidad.tv, sí. Lo contamos aquí, lo contó usted en una editorial. La propia prensa israelí, el diario Haaretz, lo publicó hace meses y todo aquel que no está ciego lo sabía. En julio del año 2021, el diario Haaretz muestra documentos y testimonios
de militares revelando que esta orden operativa Aníbal, que ordena el uso de la fuerza para evitar que los soldados sean hechos prisioneros, soldados y civiles, ojo, porque la directiva Aníbal está enfocada a los soldados, pero hay constancia de que también mataron civiles. Y buena parte de esos civiles estaban en el famoso Festival de Música Electrónica, cuya Por celebración... cierto, festival cuya ubicación Eso es. se cambió unas horas antes. Mira tú qué 3 días antes casualidad, creo que fue, sí. para colocarlo justo por el sitio donde iba a atacar Hamas. Cuando un enemigo... Voy a explicar primero lo que es la directiva Aníbal y luego voy a explicar lo que pasó en ese 7 de octubre, ¿de acuerdo? Cuando un enemigo invade territorio israelí, entonces hay un procedimiento, en este caso el 7 de octubre, cuando entra Hamas, que permite al comandante de una división asumir poderes extraordinarios, incluyendo la autoridad para usar artillería pesada en suelo israelí con el objetivo de detener la incursión enemiga. Esto sobre papel. Haaretz publicó con una fuente de alto rango del ejército israelí, posteriormente confirmada por otros militares, que el 7 de octubre se había aplicado este procedimiento Aníbal, pero que la orden no procedió del comandante de la dimisión. Entonces, lo que se preguntaba el diario en el verano del año 2024, ya mucho tiempo después de ese 7 de octubre, es, oiga, entonces, ¿quién lo activó? Y indicaba el articulista, quizás las investigaciones de la posguerra permitan averiguar. Ahora, el que fue ministro de Defensa de Israel lo admite y dice que fue él quien lo autorizó. Y no solo dice se hizo, sino dice sí, lo autoricé yo. A todo eso aclaremos, es la directriz recibe el nombre de Aníbal porque Aníbal se suicidó. Es decir, el general Aníbal, del que hablamos hace años en el Asinfo España, hace años, pero la gente lo puede recuperar, en un momento determinado, a punto de caer prisionero de los romanos, prefiere suicidarse envenenándose. Y entonces de ahí viene lo de la directiva Aníbal, que por cierto es un personaje que no es judío, pero sí era semita, porque era cartaginés, y que siempre ha tenido un poder de seducción para muchos judíos. Por ejemplo, era el héroe de Freud, porque había sido, a fin de cuentas, un general semita que lo había hecho pasar muy mal a los arios romanos. Y además Freud decía que era así, lo explicaba de esa manera. Es una lectura bastante retorcida de la historia, pero bueno, en cualquier caso, es verdad que siempre ha tenido un cierto poder de sugestión sobre autores judíos. Claro, esto por un lado indica que hay un porcentaje, que puede ser importante además, de los muertos del primer día que los causó el ejército de Israel. Claro, esta es la clave aquí. Esta es la clave. Y el segundo elemento está en que el ejército de Israel, inmediatamente, el gobierno de Israel, inmediatamente pone en funcionamiento una maquinaria de propaganda que es mentira. Es decir, por ejemplo, esa maquinaria de propaganda, que ya se sabe quién empezó a difundir estas noticias falsas, y era un oficial del ejército de Israel, por ejemplo, habla de que a los niños se les ha metido en hornos para matarlos. Bueno, pues primero, la verdad es que cualquiera que lo piense, yo desde luego el microondas que tengo en casa y no me entra ningún niño, vamos, no me entra ni un caniche, pero al parecer los hornos en Israel son enormes y puedes meter un niño entero. Bien, esa noticia la ha desmentido la propia prensa israelí diciendo que es mentira, no mataron a ningún niño metiéndolo en hornos. Aunque la idea de los hornos pues provoca una resonancia por los hornos de los campos del nazismo, etcétera, etcétera, pero es mentira. Y de los muchísimos niños que murieron el primer día, solo tenemos constancia de 2 muertes. Murieron 2 niños y al menos uno de ellos fue por balas israelíes. El otro no se ha determinado o no se ha publicado a qué se debió la muerte. Pudo ser por la gente de Hamas o pudo ser, como el único niño que se sabe con certeza, también por balas israelíes. Entonces, claro, esto cuanto más se descubre, más repugnante es, porque hay más mentira, más muerte, más falsedad, más saberlo desde hacía más de un año y además te advirtieron los servicios de inteligencia y tú, sin embargo, dejaste que esto avanzara porque era la excusa perfecta para acabar con Gaza.
Y esa es otra de las cosas y mantenerte que ya en el, cuesta y mantenerte en negarla. el poder, porque aquí tenemos Y las dos evitar que vertientes, ¿no? acabes en la cárcel y Claro. cosas de este tipo. Y mantener Claro. un gobierno de coalición que luego se ha ido deshaciendo, pero que más o menos ha ido sosteniendo y apelando al estado de guerra para no investigar. Porque claro, cuando los Sí. tribunales empezaron a indicar que había que investigar y propios miembros del ejército pidieron una investigación, dice, sí, bueno, esto ya lo investigaremos, pero más adelante. Sin embargo, sí que ha habido investigaciones. Vamos a ver. Israel acusaba a Hamás de matar aproximadamente 1.100 soldados y civiles israelíes durante ese ataque. El ataque que se produjo el 7 de octubre del año 2023. Claro, la pregunta es lo que acaba de citar usted. ¿Cuántos fueron asesinados por ataques israelíes? Durante ese ataque, el ejército israelí desplegó helicópteros, drones y tanques en su territorio, apuntando a combatientes de Hamás, pero también atacando a israelíes que estaban siendo capturados. Entonces, hay informes de Naciones Unidas que indican que los helicópteros de ataque israelíes dispararon contra civiles en el Festival de Música Nova. Cuando uno analiza las imágenes de los vehículos, el aparcamiento de ese festival de música, están absolutamente calcinados. Es decir, eso no ha tenido un ataque ni con un mortero, ni con un pequeño bazooka, ni siquiera pegándole fuego a esos coches. Eso es un ataque con armamento pesado. Hay un informe de la Comisión Internacional Independiente, que sí se dedicaron a investigar esto, que se presentó en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en junio del año 2024, 14 de junio, por si alguien quiere buscarlo. Y ahí la comisión tiene conocimiento en ese informe, punto 35, de las denuncias de que las fuerzas de seguridad israelí utilizaron esta directiva Aníbal para impedir la captura de civiles israelíes y su traslado a Gaza, incluso a costa de matarlos. Aquí la cuestión es, en el momento en el que hay unos ataques en un centro, bueno, en un centro no, en un evento de música electrónica, en el cual pues había muchísimas personas, hay el lanzamiento de determinados, determinadas bombas, determinados misiles, los helicópteros van cargados hasta los dientes, fue indiscriminado. Y la comisión documenta varios casos de asesinatos, en concreto uno, en un concreto ataque de 14 civiles israelíes. Dice, una mujer, estoy leyendo el informe, murió por disparos de helicóptero de la Fuerza de Seguridad israelí mientras era secuestrada por militantes con destino a Gaza. En otro caso, la comisión descubrió que algunos o todos los 13 rehenes civiles que habían retenido momentáneamente en una casa habían muerto por disparos de tanques israelíes. Por eso no quiere el gobierno de Netanyahu que se investigue. Pero No, el porque ejército, como se investiga van a salir cosas de mucho cuidado. el ejército, miembros del ejército, sí quieren que se investigue. El que fue ministro de Defensa y que había dado la orden, dice, sí, es verdad, y ahora hay que depurar responsabilidades. Y fue él el que dio la orden. Que no nos estamos inventando nosotros nada. Claro, se ha montado un revuelo porque hay mucha gente que no conocía la información del diario Haaretz, pero bueno, insisto, aquí ya lo habíamos contado, ¿no? Más cosas interesantes, importantes, con el tema de las tierras raras de Ucrania, ¿no? Trump le ha ofrecido a Zelensky por todas las tierras raras de Ucrania 500 millones de dólares. Y le ha dicho que le dé que le dé el gas de regalo. Mira, esto es algo... Y si Zelensky le dice que no, le puede decir, bueno, y además te ofrezco 2 huevos duros, como en aquella película de los hermanos Marx. Se supone que esto se lo ha contado Trump a Putin en la conversación que han tenido y que el Kremlin no quiere todavía asumir que se ha producido. Ha habido más de una conversación, hay que decirlo, es decir, no hay una sola. Han hablado Trump y Putin en varias ocasiones. Pues el New York Post, periódico norteamericano, publicaba, estos son los primeros que sacaron lo del portátil de Hunter, que decían que era, el resto decían que era mentira, pues esto lo publicaron, y una exclusiva cuenta cómo Trump le ha dicho a Putin, dice, mira, yo le he ofrecido a Zelensky 500 millones de dólares, me quedo con las tierras raras y con el gas de Ucrania. Bueno, cuidado, porque es que es algo... va a haber un reparto de tierras raras. Es decir, cuando ya se cree el mapa definitivo de cómo va a ser esa era o esa posguerra ucraniana y se establezca la zona en el medio, en torno a Dnieper, zona desmilitarizada, y los soldados franceses vayan al oeste y los rusos, bueno, pues hagan lo que están haciendo ahora, pero ya afortunadamente esperemos, ¿no? Sin disparos y ya estén pues controlando, tutelando, sirviendo de seguridad, ¿no? A esas repúblicas del Donbass. Entonces, en el mapa de las tierras raras, Rusia se quedará con la parte que le quede en su territorio y Estados Unidos se quedará con la parte del oeste. Es que al final, aparte de la victoria que pueda tener Rusia en esto, que parece que la cosa en ese sentido no da mucha vuelta de hoja,
es que, aparte de todo eso, aquí se está produciendo lo que Putin lleva persiguiendo desde principios de este siglo, y es que haya un trazado de zonas de influencia en Europa que a él no le importa que los americanos estén al otro lado, no le importa. Lo que quiere es tener una seguridad para Rusia. Es decir, si ustedes luego quieren que aquí repitamos lo que fueron las conferencias de Teherán y de Yalta y ustedes se quieren quedar hasta ese sitio, nosotros no tenemos ningún problema. Pero tenemos que tener una línea de seguridad y nuestra línea de seguridad tiene que pasar por aquí. Y, por supuesto, no vamos a consentir que Ucrania tenga un armamento nuclear de la OTAN. Entonces, esa que es la visión de Rusia, pero vamos, no de Putin para acá o de Stalin para acá, cuando en un momento determinado se reúnen Napoleón y Alejandro I de Rusia y firman la paz de Tilsit, es lo mismo. Es decir, Francia se puede quedar hasta lo que es Polonia, que entonces era el Gran Ducado de Varsovia. Y de aquí para allá eso es ruso y es de influencia rusa. Esto viene desde hace siglos. No es una nueva invención, ni es el comunismo, ni es Putin, ni es historia. Es geoestrategia y geohistoria pura y dura. Bueno, pues en medio de todo esto, Donald Trump, que eso no le debe de parecer mal, porque queda claro lo que es para cada uno y tal, pues dice, bueno, y yo además en mi parte voy a hacer lo que quiera. Y por supuesto, en el caso de Ucrania, que nos ha costado un dineral a los contribuyentes americanos por los canallas de la USAID y del Partido Demócrata y demás, bueno, pues yo a Ucrania le voy a ofrecer aquí una cantidad y ya me quedo con todo. Sí, con todo el gas y con todas las tierras raras por 500 millones. Y una vez que ahí estableces ese colchón, alejas frontera OTAN, al quedarte, porque ya en realidad constitucionalmente es, ¿no? Toda esa parte del este de Ucrania ya pertenecería a Rusia después de ese cambio constitucional. Y entonces el foco, ¿dónde lo pones? En el Báltico. Por eso todo el follón está en el Báltico y por eso se está apretando al Báltico. En estos momentos se están discutiendo incautaciones a gran escala de petroleros rusos en el Báltico. O sea, lo próximo que quiere hacer la Unión Europea es incautar directamente buques rusos en el Báltico. Lo contaba el diario norteamericano Web Político. Los países de la Unión Europea, decía, están trabajando en el desarrollo de medidas legales que les permitan realizar en el mar Báltico confiscaciones a gran escala. Fíjense, ¿no? Dice, oiga, ¿es legal? No es legal. Por lo tanto, vamos a desarrollar medidas para que sea legal. Sí, ¿no? sí. Está muy bien. Dice, oiga, ¿y en virtud de qué va usted a robarle los petroleros? Dice, bueno, ya veremos cómo lo hacemos, ¿no? Sí, porque claro, si les hemos robado los depósitos bancarios, pues lo de los petroleros puede que no tenga mayor relevancia. El robo de los petroleros a los rusos, el robo de las tierras raras y del gas a los ucranianos. Fíjese cómo será la cosa, que ha salido Olaf Scholz, ha dicho, oiga, igual nos estamos pasando un poco. Claro, ahora no, Olaf, ahora que te presentas a las elecciones dentro de 13 días, en unas elecciones que pueden suponer su fin político. David Vance se va a reunir con Zelensky en la conferencia de seguridad de Múnich la próxima semana. David Vance va a ser el interlocutor de Zelensky en la conferencia de seguridad de Múnich, que va a alumbrar o va a hacer público ese plan de paz o esa agenda de paz de 100 días que nosotros ya hemos aquí desglosado y de los que hemos hablado hasta la saciedad. Va a ser en la conferencia de seguridad de Múnich. Se va a juntar todo. Las elecciones en Alemania y la conferencia de seguridad de Múnich. Y además, cuidado, porque tengo información. De hecho, hay algún canal alemán que ha publicado algo al respecto, de que es muy posible que en los próximos días antes de las elecciones aparezcan una serie de informes. Ya se ha intentado hacer en alguna ocasión, pero se va a poner más interés. De hecho, la información que daba el canal alemán hablaba de que el propio gobierno con agencias de inteligencia internacional están colaborando, incluido el FBI, para orquestar un escándalo relacionando de forma estrecha a Alternativa por Alemania con los miembros de la organización terrorista desarticulada Separatistas Sajones. Esto en noviembre ya hubo un intento de relacionarlos y aquellos que podían tener algún tipo de contactos con esta organización fueron expulsados del partido de Alternativa por Alemania. No es nuevo, pero cuidado porque estamos a 13 días de las elecciones y puede aparecer información al respecto, fabricada o no, manipulada o no, exagerada o no. Esto es injerencia extranjera en unas elecciones. Y ya para despedirnos, voy a beber un poquito de agua.
porque yo no trabajo tanto como Úrsula, pero casi. Han sido unos días intensos. Con seguridad trabaja usted mucho más en cuestiones honradas y le pagan muchísimo menos. Días intensos para von der Leyen. Primero estuvo con sus amigos polacos, recordando los tiempos del sindicato Solidarnosc. Hablábamos hace unos días de ello. Otros también a sueldo de la CIA. ¿Sí? Claro. Estos emplearon el Departamento de Estado de Estados Unidos, la USED, la CIA y el Vaticano, con la colaboración de unas 60 corporaciones de Estados Unidos y el dinero de la mafia lavado en el banco del Papa para poner a Lech Walesa en el gobierno polaco. Esto es injerencia Lech Walesa, que había sido informador de la dictadura comunista de Polonia, gracias a lo cual la dictadura comunista de Polonia le dio un piso más grande que el que le correspondía para él y la familia. Lech Walesa es de lo más repugnante de la política. Le pusieron un piso. Bueno, pues Lech Walesa, que se vendía a quien fuera, porque no nos vamos a engañar, esa es la realidad, y que le acabaron dando un premio Nobel porque era la manera de seguir avanzando la historia de Polonia. Pero era un sinvergüenza de mucho cuidado y estuvo al servicio de los comunistas y al servicio de la CIA. O sea, esa es la realidad de Lech Walesa. Y el trincón de Quevedo, podríamos decir en este caso. Oriana Fallaci, cuando fue a entrevistarlo, no la engañó. O sea, Oriana Fallaci, que en fin... Oriana Fallaci puede ser muchas cosas, pero tonta no. Tonta no era, en cuanto que es un golfo, es un sinvergüenza. Y efectivamente era así. Bueno, esto es injerencia extranjera de manual. Es decir, esto es reírse en nuestra cara directamente. Dicen, no, vamos a luchar para que no haya injerencia extranjera. Y entonces aplaudes y celebras todo el tema del sindicato Solidarnosc, del cual pues ya hemos comentado también, ¿no? En varios programas de qué iba esto. Injerencia extranjera que dice perseguir Úrsula, pero solo si viene del otro lado del telón. Luego, la presidenta de la Comisión Europea aprovecha para prometer dinero de los contribuyentes a las empresas polacas, por lo bien que se están portando. Digo, ya, están portando muy bien, haciendo ariete contra los intereses rusos en Europa, no os preocupéis, que os vamos a dar dinerito. Y como guinda del pastel, ayer domingo, doña Úrsula no solo anima, sino que constata, firma con los países bálticos el suicidio energético, eso sí, de forma sostenible, inclusiva y resiliente. Los países bálticos se desconectan de la red eléctrica de Rusia y se integran en el sistema europeo, que como todo el mundo sabe, está ahora mismo, boyante. El sistema eléctrico europeo, uno de los mejores del planeta. Diga, pero ¿no tenemos un problema de redes? ¿No tenemos un problema de generación, de mix energético? ¿No tenemos un problema de costes? Sí, da igual, pero los bálticos quieren quedarse en Europa y romper con Rusia. ¿Cómo será la cosa? ¿Cómo será la cosa de grave? Que preguntados algunos de los responsables de las empresas eléctricas de estos países, en concreto la directora de la empresa eléctrica de Estonia, Elering, es la empresa, la señora se llama Kalle Kilk, le han dicho, oiga, y esto es bueno porque nos están diciendo ustedes o nos están diciendo los gobernantes que esto es extraordinario porque esto va a aumentar la independencia energética, decía Úrsula, y la seguridad frente a cualquier presión de Rusia. Y dice la señora, la de la eléctrica, dice, hombre, yo lo considero positivo, pero tenemos que estar preparados. De hecho, estamos preparando un plan de crisis exhaustivo para todos los escenarios posibles, por si acaso las centrales eléctricas dejan de funcionar o por si se caen los sistemas informáticos. Qué tranquilidad dan estas cosas, ¿verdad, don Lorenzo? Dan una tranquilidad, pero bueno. Dice, oiga, ¿y entonces ustedes por qué lo han hecho? No, bueno, sí, es que es bueno para nosotros, es bueno para la Unión Europea. Hombre, vamos a tener apagones, a lo mejor alguna central eléctrica pues tiene algún problema grave y tiene que tener tareas de mantenimiento, a lo mejor se nos caen los sistemas informáticos. También es verdad que vamos a tener que asumir costes de energía superiores, pero bueno, en general esto es bueno. Esto es bueno para quién, por lo demás es bueno. Entonces, desde el sábado, las líneas de transmisión que aún conectaban a los países bálticos con Rusia, Bielorrusia y el enclave ruso de Kaliningrado, hay gente que no entiende muy bien porque no son suscriptores de cesarvidal.tv, en el Gran Reseteo lo hemos contado, hay un territorio ahí que en el mapa uno ve y dice, bueno, ¿y cómo ese territorio es ruso? Pues sí, es ruso, y de hecho ahí es donde la OTAN quiere meter el cuezo en algún momento también. Entonces tendríamos Kaliningrado, Bielorrusia y Rusia desconectados de esos países bálticos. Lituania fue la primera, marcando el momento con un reloj gigante de 9 metros en el centro de Vilna, es decir, como el que se come las uvas. Pocos minutos después Letonia hizo lo mismo y luego los estonios.
Y el domingo ya, pues Úrsula, junto con los presidentes de Polonia y de los estados bálticos, el polaco no sé qué hacía allí, asistieron el domingo a la ceremonia para conmemorar el momento, se tomaron ahí unos cubatas y se lo pasaron estupendamente a nuestra costa, ¿no? Pues estupendo. Los países bálticos tienen frontera con Rusia y Bielorrusia 1.630 kilómetros. Los ciudadanos son plenamente conscientes, ¿no?, de lo que están haciendo. Los pobres ciudadanos no pintan nada porque en Estonia manda la antigua nomenclatura comunista con gente como Kaja Kallas y en Lituania es lo mismo, pero encima es una dictadura familiar y que se dedica a blanquear dinero sucio de todo tipo de orígenes. Y en Letonia 3/4 de lo mismo. Esos son las repúblicas del Báltico. Luego, bueno, en fin, nos hablarán del valiente pueblo estonio y paridas de este tipo, pero esos son las repúblicas del Báltico. Como se empiecen a producir confiscaciones directamente de barcos rusos en el Báltico, ahí van a llover bombas, ¿eh? Van a llover bombas. Porque evidentemente Rusia tendrá que hacer algo. Porque vamos a ver, es que vamos a ver, no hay ningún tipo de normativa ni internacional ni nacional que prohíba a Rusia vender su petróleo. Se puso una serie de topes, recordarán nuestros amigos, el famoso tope al petróleo, pero tú no puedes detener un barco. No puedes hacerlo. Para eso se va a utilizar a los países bálticos. Lo dijimos aquí, lo contamos también en cesarvidal.tv. Hicimos un programa que era Guerra en el Báltico hace ya unos meses. Pues si alguien quiere tener más información al respecto, pues que vaya a él. Llegamos así al final del programa de hoy. Los lunes siempre son intensos, siempre los vuelos duran bastante. Hoy vamos en un caza y por lo tanto pues íbamos más rápido que otros días y aún así pues hemos tenido 1 hora y cuarto de vuelo. Espero que los amigos lo hayan disfrutado y además no me voy porque tenemos hoy una cita con la historia, don César. Hombre, hoy tenemos una cita con la historia y un personaje de primerísimo nivel porque este es el que ya pone a Castilla pero en marcha para ponerle el turbo reconquistador. Hoy vamos a hablar de Fernando I, personaje impresionante, seguramente le vamos a tener que dedicar más de una entrega. Después hablaremos en su día de Ramiro de Aragón, que también le puso el turbo a Aragón, y luego iremos viendo cómo los pobres reinos de taifas lo único que podían hacer era retroceder frente al empuje, sobre todo de los castellanos y luego de los aragoneses. Pero bueno, ahí Putin no estaba todavía, ¿no? Creo que sí, estaba enredando, en León estaba... Guerra híbrida enredando León. Con la guerra híbrida, sí. ¿Cuántos de los de la guerra híbrida no han cobrado de la USAID? Pues prácticamente todos. Todos los que están defendiendo esa idea de la guerra híbrida, o bien de forma directa o bien de forma indirecta, están cobrando de la USAID porque esos conceptos de la guerra híbrida aparecen en informes que luego se pasan a determinados periodistas, vamos a llamarles así, aunque podríamos decir periodistas, aunque a veces sean bastante tontos. Mediáticas. Sí, y que luego al final pues lo ponen en artículos como si fuera palabra de Dios. Y no es palabra de Dios, es palabra de la USAID. Sí, y algunos no han cobrado, pero han hecho todo lo posible por cobrar. Sí, eso también. Ya no han podido hacer más, pero no, eran tan insignificantes y tan pequeños que no lo han conseguido. Bueno, pues nada, nos vemos en el Son los mismos que también de vez en cuando viajan a Miami o Israel, ¿no? También a por dinero. Sí. Efectivamente. Voy preparando la espada, don César. Acerta usted. Venga, vamos allá.